Como hemos dicho, el texto que estamos viendo son las prácticas preliminares breves. Y al hablar de las prácticas preliminares, las clasificamos en dos tipos, las prácticas preliminares comunes y las no comunes. Las primeras, las prácticas preliminares comunes, son los 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma. Y son 4 pensamientos. El primero, la dificultad de obtener el precioso renacimiento humano. El segundo es la reflexión sobre la muerte y la impermanencia. La tercera es el funcionamiento de la ley de causa y efecto. Y la cuarta son los inconvenientes del ciclo de la existencia, del samsara, ¿no? Entonces se dicen los 4 pensamientos que dirigen la mente al Dharma. Esa es la traducción que se suele utilizar, ¿no? La traducción literal del tibetano son los 4 pensamientos que revierten o alejan la mente del samsara, ¿no? Entonces, como dice esa expresión, la función del Dharma, de esos preliminares comunes, es producir un cambio, una transformación en la muerte, ¿no? Reflexionamos en la dificultad de obtener el precioso cuerpo humano y eso debe de producir un cambio en nuestra mente. Luego reflexionamos en la muerte y la impermanencia y también debe de producir un cambio. Igualmente con la reflexión en la ley de causa y efecto y en los inconvenientes del ciclo de la existencia. Todo es con la finalidad de producir una transformación en la mente. Por lo tanto, estos 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma son una práctica, una reflexión muy importante. Para alguien que está siguiendo el camino de la práctica, ¿no? Como hemos dicho, eso es con la finalidad de que se produzca un cambio en la mente, ¿no? Y para que ese cambio realmente pueda ocurrir, pues necesitamos estudiar y reflexionar sobre las enseñanzas, ¿no? Y luego practicarlas, ¿no? Por eso, en este camino del budismo, tenemos que generar una confianza, ¿no? Una certeza en que las enseñanzas son correctas y son como nos indican, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Tenemos que generar esa certeza de que la naturaleza de todo el samsara, su naturaleza es sufrimiento, ¿no? Y tenemos que hacer estas reflexiones sobre la muerte, la impermanencia, la ley del karma. Todo esto ha sido enseñado por el Buda y tenemos que generar una confianza, ¿no? Una seguridad de que eso es así, tal como lo ha explicado el Buda, ¿no? También esto nos lleva, como ya hemos visto, ¿no? A aceptar que hemos tenido unas vidas previas a esta y que después de que muramos y dejemos esta vida, pues realmente tendremos que volver a renacer en otro tipo de existencia, ¿no? Nosotros desconocemos cuál ha sido nuestra vida anterior y también cuando muramos desconocemos cuál va a ser nuestra próxima vida. Esta próxima vida va a estar condicionada, ¿no? Por el karma que tengamos acumulado, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar en todos estos temas, ¿no? En esta reflexión también tenemos que comprender que si en esta vida futura renacemos en alguno de los 3 reinos inferiores, pues vamos a experimentar grandes sufrimientos, ¿no? Y si renacemos en alguno de los 3 reinos superiores, también experimentaremos sufrimientos, aunque en menor intensidad, ¿no? Llegará un día en que yo tenga que morir, ¿no? Y con toda seguridad, con toda certeza, después de esa muerte tendré que volver a renacer, pero no sé dónde voy a renacer, en qué condición. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desarrollar el deseo, ¿no? O la intención de que en esa próxima vida yo pueda volver a renacer como un ser humano, con este precioso cuerpo humano, ¿no? Y para renacer en esas condiciones también tenemos que ser conscientes que se necesitan unas causas que producen ese tipo de renacimiento, ¿no? Y la causa que posibilita ese tipo de renacimiento es mantener una conducta ética correcta
que consiste en evitar las acciones negativas y cultivar las acciones positivas, ¿no? Por lo tanto, estamos diciendo, generar ese deseo, esa aspiración, que tenemos esa certeza que después de morir, en la próxima vida, tengo que volver a renacer en alguna condición y tener esa aspiración de volver a renacer con ese precioso cuerpo humano, aunque eso no significa que seguimos todavía dentro, ¿no?, del samsara, ¿no? Y nos podemos preguntar por qué es necesario renacer con un precioso cuerpo humano. El motivo es porque si renacemos en alguno de los 3 reinos inferiores, no vamos a tener ninguna oportunidad, ¿no?, de llevar a cabo ningún tipo de estudio, ni de reflexión, ni de meditación o de práctica. Mientras que si renacemos como un ser humano, con este precioso cuerpo humano, en este mundo vemos que hay muchas diferentes tradiciones religiosas, hay muchos diferentes maestros, entonces vamos a tener muchas más oportunidades de poder entrar en contacto con una tradición espiritual y con maestros para que nos guíen. Entonces ese es el motivo de la necesidad de obtener un renacimiento con el precioso cuerpo humano. Y al tener esas oportunidades vamos a tener también la oportunidad de estudiar, de reflexionar, ¿no?, y luego poder llevar a cabo una práctica espiritual, ¿no? Entonces, para tener esa opción, como hemos dicho, tenemos que desarrollar ahora en esta vida una conducta ética correcta, evitando las acciones negativas y cultivando las positivas, ¿no? Y a través de esa práctica futura, ¿no?, con esa oportunidad, si nos nacemos con el precioso cuerpo humano, vamos a tener esa opción de poder estudiar, reflexionar y llevar una práctica. Y eso también nos va a capacitar, que vamos a tener la posibilidad de acabar con las emociones perturbadoras y, por lo tanto, también vamos a tener la oportunidad de alcanzar la liberación, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual necesitamos en la próxima vida volver a obtener un renacimiento con este precioso cuerpo humano, ¿no? El propio Nagarjuna ha dicho que cuando alguien renace y obtiene un precioso cuerpo humano, eso significa que se encuentra más cerca de la iluminación, de la budeidad, ¿no? Por todo esto es muy importante que podamos obtener en esta próxima vida otra vez un renacimiento con el precioso cuerpo humano y, como hemos dicho, necesitamos generar las causas, que es mantener en esta vida una buena disciplina ética, evitando las acciones negativas y cultivando las acciones positivas. Entonces, todo esto que hemos explicado es lo que nos describe esta estrofa de 4 versos en la página 10, que es la que habla de esta dificultad de obtener el precioso cuerpo humano. Pues vamos a recitarlo una vez todos juntos. Lo recitamos ahora una vez en castellano. Estas libertades y condiciones son muy difíciles de encontrar. Ahora que he obtenido el verdadero significado del ser humano, si no practico para aprovechar este privilegio, ¿cómo podré en el futuro encontrar unas condiciones tan excelentes? Si observamos, todos nosotros, ahora en esta vida que tenemos, hemos obtenido este renacimiento que hemos descrito con el precioso cuerpo humano, ¿no? Y no somos conscientes, pero el hecho de que tengamos este tipo de existencia es debido a que en el pasado, en vidas pasadas, hemos hecho plegarias de aspiración, deseando obtener este tipo de existencia, hemos acumulado mérito y, como hemos dicho, hemos observado una buena disciplina ética. Esas son las condiciones que han posibilitado que ahora tengamos esta existencia con este precioso cuerpo humano. En el futuro, que volvamos a obtener en la próxima vida esta existencia, este renacimiento con el precioso cuerpo humano o no, eso es algo que tenemos que pensar, ¿no?, y analizar, ¿no? Que es lo que es cierto, como hemos dicho también, que necesitamos, ¿no?, volver a obtener otra vez este precioso cuerpo humano en la próxima vida, ¿no?
Lo que ocurre es que ahora que tenemos este precioso cuerpo humano, esta no es una situación que sea firme, estable o duradera, ¿no? Este precioso cuerpo humano, este tipo de vida, es también impermanente, ¿no? Lo describen en las enseñanzas, que es tan fugaz como un rayo, la duración de un rayo que aparece en medio de la oscuridad, ¿no? Es algo tan transitorio, ¿no? como ese rayo, ¿no? Entonces, antes de que se manifieste la impermanencia a su nivel último, que se refiere a la muerte, ¿no? de este cuerpo, de esta vida que tenemos ahora, pues tenemos que utilizar esta existencia para llevar a cabo el proceso del estudio, la reflexión y la meditación, ¿no? Motivo es porque no sabemos cuándo se va a manifestar ese estado último de la impermanencia, que es la muerte, ¿no? No sabemos cuándo va a llegar. Y por lo tanto, antes de que llegue ese momento, debemos aprovechar el tiempo para llevar a cabo una buena práctica. Y para llevar a cabo esa buena práctica, tenemos que acabar o evitar la pereza, ¿no? Y el antídoto para contrarrestar la pereza es precisamente la reflexión en la impermanencia, que es el segundo de esos pensamientos, de esos 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma. Lo recitamos. Lo recitamos en castellano. Los 3 mundos son transitorios como nubes en otoño. Nacimientos y muertes de los seres son como una danza. El paso de la vida, cual un relámpago en el cielo, acontece tan rápidamente como el caer del agua en una cascada. Pues ahora llegamos al tercero de esos pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma, y es la ley del karma, ¿no? El funcionamiento de la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, realmente, para poder llevar a cabo una práctica de acuerdo a la tradición budista, es necesario, ¿no?, que creamos y aceptemos la existencia de las vidas pasadas y las vidas futuras, porque sin aceptar esa existencia de ellas, de esas vidas, realmente no vamos a tener opción, ¿no?, de poder practicar este camino budista, ¿no? Como ya hemos hablado en relación al karma ayer, hay 3 tipos de acciones: acciones virtuosas, acciones negativas y acciones que llamamos inamovibles, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de acumular la mayor cantidad de acciones virtuosas que podamos, porque van a actuar como una causa, y el resultado de esa causa de acumular acciones virtuosas va a producir como resultado el que obtengamos otra vez un renacimiento con el precioso cuerpo humano, ¿no? Y un precioso cuerpo humano, como nos dice ahora aquí la estrofa que vamos a ver, que vaya acompañado con todas esas circunstancias favorables, que tengamos un cuerpo saludable, libre de enfermedades, que tengamos abundancia de recursos, que estemos rodeados de seres cercanos, etc. Lo leemos en castellano. Cuando llegue el momento en que el rey tenga que partir, ni riquezas, ni seres queridos, ni familiares, ni amigos le seguirán. Los seres humanos, quien quiera que seamos, a donde quiera que vayamos, los actos nos seguirán como nos sigue nuestra sombra. Y pasamos al cuarto de estos pensamientos, que son los inconvenientes, ¿no?, los defectos del ciclo de la existencia. Podemos pensar, entonces, si vuelvo a obtener un renacimiento con el precioso cuerpo humano y me siento feliz en este mundo, pues con eso está bien, es suficiente. Ante esa pregunta, pues la respuesta es que no, ¿no? Porque a pesar de haber obtenido ese renacimiento con el precioso cuerpo humano,
todavía no hemos salido del ciclo de la existencia, no hemos alcanzado la iluminación. Ya estuvimos explicando ayer que tenemos que comprender que todo el ciclo de la existencia, todo el samsara, realmente es algo sin esencia, sin provecho, sin sentido, ¿no? Estando dentro de este samsara, pues vamos a seguir sometidos a los sufrimientos debidos al nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, ¿no? Por lo tanto, tenemos que realizar que todo dentro del samsara, su naturaleza es el sufrimiento, y esa comprensión va a hacer que generemos el deseo, la intención de querer salir del samsara, liberarnos de él. Y para conseguir eso tenemos este cuarto pensamiento, ¿no?, de los que dirigen la mente hacia el Dharma. Entonces vamos a recitarlo. Lo recitamos en castellano. A causa de la ignorancia y el deseo de existir, los seres renacemos como humanos dioses en los tres mundos inferiores. Confundidos, damos vueltas en estos 5 mundos, girando como el torno de un alfarero. Los sufrimientos de la vejez y la enfermedad queman en los 3 mundos, y el fuego de la muerte abrasa a los desprotegidos. Los seres que aparecemos en la existencia condicionada, perpetuamente confundidos, damos vueltas como una abeja encerrada en una vasija. Entonces, con esto que hemos visto, hemos terminado de ver estos 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma. También se los conocen como los preliminares comunes o los preliminares generales. Y hemos visto la gran importancia que tiene reflexionar en ellos para que se produzca un cambio, una transformación en la mente.